Se habrán dado cuenta en las últimas semanas o meses que en el libro de Génesis, a partir del capítulo 12, estamos leyendo la historia de una familia. Pero muchas veces al leer la historia de la familia vemos que es una familia que no funciona. Una familia que no funciona. Tal vez ahí es donde nació el término que usan los sociólogos y psicólogos hoy en día, la familia disfuncional. La familia disfuncional. Pero al pensarlo bien y analizarlo nos damos cuenta de algo. Todas las familias son familias disfuncionales. O sea, familias que no funcionan totalmente como se debe funcionar una familia. Que no existe la paz que se busca en el hogar. Claro, hay hogares de cristianos que están procurando, están llegando, estamos creciendo en el Señor. Pero de todas maneras se nota que la familia es disfuncional. No funciona totalmente conforme al plan de Dios. Y esta disfunción es muy clara cuando leemos la historia de Abraham, de su hijo Isaac, su hijo Jacob y todos los descendientes. Y vamos a tomar una buena porción de la palabra de Dios esta mañana, comenzando en el Génesis capítulo 25. Y en sus hojas, por favor, sus boletines, tienen el bosquejo que vamos a usar ahí. Génesis 25. Y vamos a orar primero. Les invito a inclinar la cabeza para orar juntos. Padre, gracias te damos por habernos traído aquí para encontrarnos con amigos y hermanos y para pensar en ti y escuchar tu voz por medio de tu palabra. Gracias, Padre, por esos relatos históricos de personas reales, personas como nosotros, que tenían los mismos problemas, debilidades, sufrieron muchas cosas, te fallaron, pero también aquí vemos la mano tuya, tu obra maravillosa en las vidas de estas personas, de estos hogares, de estas familias. Por eso venimos a ti, queremos aprender de ti. También, Padre, te rogamos que sea un día especial para cada persona aquí, cada familia representada. Y en todas las familias que se van a reunir esta mañana en toda la ciudad de Lima, muchas provincias, donde tus hijos se van a congregar para cantarte, leer tu palabra. Padre, bendícenos, enséñanos, cámbianos, obra en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 25 vamos a comenzar nuestra descripción con 7 aspectos. En primer lugar, vemos en el capítulo 25, donde nos quedamos la semana pasada, que ya Abraham tiene esperanza porque su hijo por fin se casó. ¿Cuántos años tuvo cuando se casó Isaac? 40 años. Y donde vamos a comenzar hoy día, Isaac ya tiene 60 años, pero primeramente leeremos algo de la historia. En 25, el versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio. Ahora fíjense en estas descripciones interesantes. Salió el primero rubio, era todo veludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que significa rojo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, que significa suplantador o el que agarra del calcañar. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno, vamos a dejar la historia ahí. Después tomaremos las vidas de algunos de ellos.
para ver qué es lo que pasó con ellos. Pero se puede decir que hasta el momento es una familia humana normal. Han sufrido algunas cosas, en este caso, bueno, esperaron 20 años para tener su primer hijo y sus primeros hijos, pero Dios estuvo obrando en ellos. Las oraciones a veces no fueron contestadas en el momento, pero Dios sí obró y sí contestó la oración, como vimos la oración de Rebeca. Entonces es un hogar aquí en la tierra. Son los patriarcas, ese es el nombre que normalmente se les da, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, pero son seres humanos igual que nosotros, con las mismas tentaciones, los mismos problemas. ¿Y por qué está relatando Dios la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob? Bueno, los llamados patriarcas son los bisabuelos, se puede decir, de Jesucristo. Por eso Dios comienza a trazar desde estos capítulos el linaje mesiánico. En realidad comenzó en el capítulo 3, versículo 15, ¿no es cierto? Con la promesa que Dios hizo a Adán y Eva. Pero continúa esa línea roja que representa la redención, el Redentor. Toda la Biblia es la historia de la redención. Toda la Biblia es la historia de la humanidad, pero más que todo la historia de cómo Dios entró a la raza humana para redimirnos, para salvarnos. Y por supuesto la historia está completa ya en el Nuevo Testamento. Pero por mientras tenemos que vivir aquí en la tierra. Ellos tenían que soportar muchas cosas, pero ellos entraron en este hogar, dulce hogar, con un problema fundamental. Y este problema se llama el pecado. El pecado. La única manera de describir los problemas, digamos, físicos, los problemas sociales, los problemas políticos, las guerras, las matanzas, las enfermedades, la única manera de describir lo que pasa en el mundo hoy en día y a través de la historia es la palabra pecado. No está funcionando bien. La raza está viciada. La raza está malograda desde el primer pecado y porque tú y yo y todos los seres humanos hemos escogido continuar y seguir con la rebeldía contra Dios. Por eso vemos en el versículo 27 que comienza a aparecer cosas que no son correctas, que no es el plan de Dios. Vamos a leer 25, ahora el versículo 27. Crecieron los niños. Bueno, eso es normal. Sígueme en la Biblia porque es importante que lea esos pasajes. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y ahora mira el versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Te das cuenta que inmediatamente vemos que hay un problema en esta casa? Nacieron esos chicos por la respuesta de la oración. Y son parte de la familia de Dios. Nacen, se puede decir, en una familia cristiana, aunque no se usaba ese término, por supuesto, pero nacen en una familia, un hogar piadoso. Pero ¿cuál es el problema? Inmediatamente dice que son diferentes, que eso es normal, pero el papá amaba más a uno de ellos y la mamá amaba más al otro. Eso no es normal, no es correcto. Dios, a cada mamá y a cada papá, cuando van naciendo sus hijos, Dios va aumentando el amor y la capacidad de amar para cada uno. Nace el primer hijo y los papás piensan, lo amamos con todo nuestro corazón. Pero nace el segundo hijo, tercer hijo, seguimos llamando a cada uno con todo el corazón. ¿No es cierto? No es que se divide el amor y si tú tienes 6 hijos, reciben la sexta parte de tu amor nada más. Y eso es lo que ellos tenían que hacer. Nacieron gemelos, pero en ningún momento podían permitirse el lujo del favoritismo, de reconocer a uno por encima del otro. Ni el papá, ni la mamá tenían ese derecho. Y al caer en esa trampa de Satanás, vemos que afectó bastante su hogar.
Se presentan tentaciones continuamente en toda familia. Y en las relaciones humanas entre hermanos y padres y todos los demás, siempre son complicadas las relaciones humanas. Pero no podemos permitir algo que ellos permitieron. Entonces ahí comienza el asunto, el favoritismo. Una familia disfuncional, porque ellos no reconocieron su pecado para confesarlo y solucionarlo. Tú eres responsable por tus acciones. Puedes sentir algo, pero no puedes ser llevado por el sentimiento si no es correcto el sentimiento. Tienes que corregirlo. Tienes que cambiar tu manera de actuar. No puedes decir que así soy y siempre seré así. O eso es lo que yo siento y tengo que hacerlo. Mentira. Tienes que reconocer tus sentimientos y si están equivocados, cambiar tus sentimientos y actuar sobre la verdad y no sobre los sentimientos. Entonces el favoritismo aparece en el hogar. Pero mira lo que produce en el versículo 29. Estamos en Génesis 25, 29. Guisó Jacob, como le gustaba la cocina a Jacob, ¿no? Guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esa es la chapa de Esaú, Edom, que significa rojo. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces ahí es la primera vez que vemos algo en la vida de Jacob. ¿Qué era? ¿Cómo era Jacob? Era un vivo. Está aprovechando del cansancio de su hermano, su propio hermano, su hermano gemelo. Está aprovechando de una situación y aprovecha con qué rapidez. Mira, dice, véndeme ese día tu primogenitura. Como hijo mayor, Esaú tenía la primogenitura según las leyes y costumbres de aquel entonces. La primogenitura significaba la responsabilidad para el bienestar de toda la familia. O sea, el primogénito no era solamente el que nace primero. Legalmente cayó sobre los hombros de Esaú. Pero Esaú tenía todo el derecho de venderlo o regalarlo a uno de sus hermanos. Así fue la ley en aquel entonces. Y Jacob sabe y lo agarra en un momento débil. Véndeme tu primogenitura. O sea, yo voy a tomar el lugar del hijo mayor en la familia. Yo voy a hacer lo que te corresponde a ti. Y dijo Esaú en el versículo 32, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, se levantó y se fue como si nada. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Ahí vemos una gran debilidad también en la vida de Esaú. Porque la primogenitura significaba para él responsabilidad moral y espiritual sobre la familia. Él es el que tenía que manejar la familia en la ausencia del padre. Y con la muerte del padre tenía que cuidar, criar y educar a hijos, o sea, sus hermanos menores. Pero él, por una comida, vendió la primogenitura. Jacob, en cambio, es un vivo porque él nota que es un momento débil y seguramente ya había tramado la cosa. Le había pensado muchas veces, ¿cómo puedo aprovechar? Yo quiero tener ese lugar de mi hermano. ¿Por qué no nací yo primero, no, en vez de él? Entonces lo tenía planeado probablemente y esperando el momento exacto y vio la oportunidad y le dice, véndeme tu primogenitura. Sin pensarlo mucho, Esaú cayó en la trampa. Pero qué triste, porque aquí vemos rivalidad entre dos hermanos que no debe existir. No tiene por qué existir. Los dos tenían que trabajar juntos, tenían que crecer juntos, tenían que honrar a sus padres juntos, servir a Dios juntos. Pero comenzamos a ver problemas en este hogar. Pero no es de sorprenderse mucho, porque en el capítulo 26, 6, la familia está viajando, como hacía muchas veces en aquella época,
Y dice que habitó pues Isaac, y con Rebeca por supuesto, con Jacob y con Esaú. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. O sea, los hombres preguntan a Isaac acerca de Rebeca. Y él respondió, es mi hermana. ¿Has escuchado esto alguna vez? En los capítulos anteriores, ¿se acuerdan que hemos visto algo casi similar? Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, lo que mencionamos en el capítulo 22, en la 24, en el matrimonio de ellos. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, o sea, un hombre pagano, no creyente, no conocía, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, ¿qué pasa, no? Ella es de cierto tu mujer, no vas a acariciar a tu hermana así. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizá moriré por causa de ella. Otra vez, heredó algo de sus papás. La cobardía que hemos visto en la misma vida de Abraham, ¿no es cierto? En el caso de Sara. ¿Por qué nos has hecho esto? Dice Abimelech. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Ahora, ¿quién está corrigiendo a quién? El rey pagano, Abimelech, está corrigiendo al Hijo de Dios, Jacob, el que sabía más, el que conocía al Dios legítimo y verdadero y único. Interesante cómo es que el mundo a veces observa las cosas que tú y yo como creyentes obviamos. O sabemos lo que se debe hacer y no lo hacemos. Y hasta el mundo incrédulo a veces pueden señalarnos y decir, pero eso no está bien. No está bien lo que estás haciendo. Qué vergüenza en realidad. Y aquí vemos que los malos ejemplos afectan mucho el hogar. Lo que los padres dicen, lo que los padres hacen, afecta a los hijos. Tú has visto a veces como hasta en su caminar, un niño pequeño camina como su papá. ¿Lo has notado alguna vez? Una vez con unos amigos de la familia Suito, que antes asistían aquí a la iglesia, ahora están en Miraflores. Y yo fui a rescatarlos una noche porque su camioneta se había malogrado. Y tuve que estacionar a un lado y cruzar una playa de estacionamiento donde estaban ellos. Cuando llegué, estaban riéndose todos ellos, toda la familia. ¿De qué se ríen? Y dijeron, tú caminas igual que tu hijo Abraham. Y yo le dije, no, Abraham camina igual que yo, porque yo caminaba así antes que Abraham, ¿no es cierto? Pero se reían. Se puede identificar hasta los hijos hasta por su manera de caminar. ¿Cuánto más en este caso? El ejemplo malo. Ahora, pero escúchame bien acá. Si tus padres o tus abuelos te han dejado un ejemplo malo, negativo, no es pretexto, no es excusa para ti. Si mis padres se han equivocado, si mis padres llevaron una religión falsa, ¿acaso yo tengo que seguir ciegamente los errores y la confusión de ellos? Si mis padres vivieron en una familia, en un hogar sin respetar las cosas de Dios, o una vida tal vez inmoral, o tal vez mis padres hayan sido alcohólicos o drogadictos. En muchos casos eso ocurre. Pero ¿acaso tú tienes que seguir lo que tus padres hicieron, lo que sus padres fueron? Entonces tenemos que reconocer dos cosas. En primer lugar, como hijo, nunca puedo usar el comportamiento de mis padres como pretexto por mi comportamiento. Nunca voy a poder decir, no, yo lo hago porque tú lo hiciste. Nunca. Pero, como padres, tenemos que reconocer el ejemplo. Dice mucho. El ejemplo es muy poderoso.
Y esos malos ejemplos afectaron la familia y contribuyeron a una familia disfuncional. Ahora, no quedó ahí. En el capítulo 27, seguimos ahí, comenzamos con el versículo 1, 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Ahora, la bendición es algo diferente a la primogenitura. Esaú ya había vendido la primogenitura. Normalmente la bendición acompañaba la primogenitura, pero no tenía que ser así. Isaac sabía de ese trato entre los muchachos, pero él dice que va a seguir, va a cumplir y dar la bendición a su hijo mayor. Normalmente los papás a dar estas bendiciones están entregando cierta responsabilidad y ciertos privilegios similares a la primogenitura, pero mira lo que pasó. Versículo 5. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su favorito, ¿no? A Jacob, su hijo, diciendo, he aquí que yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, ¿por qué se mete Rebeca en este asunto? No tenía por qué meterse. No tenía ninguna razón. ¿Te das cuenta que está manipulando Rebeca, como muchas mamás, esposas a veces hacen? Escuchando por ahí, tratando de manipular la situación y para su propia ventaja, porque quiso que su favorito, Jacob, que también fue un gran error en mostrar este favoritismo, que él saliera con la bendición. Mira lo que ella dice en el 7. Tráeme caza y hazme guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, ella dice a Jacob, obedece a mi voz en lo que te mando. Y después le manda a Jacob ir y preparar la comida en secreto, disfrazarse como su hermano Esaú y presentarse ante su papá, que era muy viejo, casi ciego y que no iba a darse cuenta. Entonces, ¿qué ocurrió? Él robó ahora la bendición, compró la primogenitura. Entonces prácticamente deja a su hermano Esaú fuera de toda relación en la familia, de toda responsabilidad. Por engaño, por mentira. ¿Te das cuenta que dentro de la familia, la mamá y los hijos especialmente, engaños, mentiras? ¿Así se debe funcionar un hogar? ¿Eso es normal? ¿Eso es correcto? Obviamente que no. Es una familia que no está funcionando correctamente. ¿Y cuál es el resultado? 27:41. Cuando cuando Esaú descubre lo que había pasado, lo que hizo Jacob, se molesta naturalmente. En el versículo 39, entonces Isaac, el versículo, vamos a leer el 41. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Cuántas veces hemos visto grandes luchas, no al extremo de matanzas, pero grandes pleitos y problemas cuando mueren los padres? ¿Por qué? Porque los padres durante su vida han sembrado algo que los hijos ya están cosechando. Y los hijos, por no llevar una relación correcta con Dios y con sus hermanos en la familia, están prácticamente, sin decirlo, esperando que mueran los viejos para poder pelear sobre los pocos o muchos, las herencias que quedan. Ahora,
hay una amenaza de muerte. Esaú es capaz ahora de matar a su propio hermano. Rebeca escucha lo que está diciendo Esaú, advierte a Jacob y lo envía lejos a la casa de su hermano Labán. Se acuerda que la semana pasada hemos visto algo del tío Labán o el cuñado Labán, ¿no es cierto? Que se interesó mucho en Jacob cuando supo, o en Isaac, cuando supo que tenía mucho dinero. Pero ahora entonces Jacob pasa allá y en los capítulos del 29 hasta el 31 vemos que él está con su tío Labán. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan? Un círculo vicioso. Ya que se han metido en estos pleitos, engaños y mentiras y celos y problemas, Jacob va corriendo a la casa de su tío Labán. El tío Labán lo recibe muy bien porque tenía chamba para él, ¿no es cierto? Lo encargó de muchas cosas ahí porque era un hombre capaz. Y comienzan los problemas. Hicieron un trato para casarse con Raquel, la hija de Labán, y Labán le engaña. ¿Qué es lo que Jacob, que era un gran vivo, qué es lo que encontró cuando se metió con su tío Labán? Que para el vivo siempre hay uno más vivo. ¿No es cierto? Es muy cierto. Él es el que manipulaba las cosas siempre. Ahora está con su tío Labán y el tío Labán le da varias vueltas ahí, lo engaña con su hija. En vez de entregarle la hija, le entrega otra hija más feíta. Y después trabaja 7 años más para Raquel. Y después comienzan los problemas por el ganado. Y varios capítulos aquí, cuando tú lees Génesis, yo digo, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los padres y sus hijos, los tíos y sus sobrinos, entre los primos? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? La palabra, el pecado. El pecado es lo que afecta cada familia, cada hogar, sin excepción. En mayor o menor grado, pero el pecado es lo que siempre nos afecta. Por eso, lo maravilloso es que vemos en estos mismos pasajes la redención del Señor, la intervención, en qué manera obra Dios en esta familia confundida, familia disfuncional. Y por eso lo hemos llamado una familia redimida. Vamos a notar algo en el capítulo 26, volviendo al 26-23. 26-23. Lo primero que una familia necesita es revelación divina. Revelación, o sea, conocer a Dios. Leamos el 26-23. De ahí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Dios en su misericordia, en su amor, se está manifestando a Isaac. Isaac conocía al Dios de su papá Abraham. Pero ahora es una revelación directa, personal a Isaac. Y esta es la necesidad de cada hogar hoy en día. La revelación de Dios. Sin la información acerca de Dios, sin la manifestación directa y personal de parte de Dios a nuestras vidas, no hay esperanza para el hogar. Mejor dicho, tenemos que hacer caso a la Biblia. La revelación completa, escrita para nosotros hoy en día, no se encuentra en una visión. Si tú estás esperando que Dios te hable como habló a Isaac, probablemente en toda tu vida no lo vas a experimentar. ¿Por qué? Si tú dices, Dios, enséñame, muéstrame, ¿qué va a decirte Dios? Lee tu Biblia. En serio, esa es la respuesta. Enséñame, Dios, como hablaste a Abraham, háblame a mí. Dios va a decir, ya te hablé. Ya lo tienes en tus manos, la palabra de Dios.
Entonces la familia tiene que establecerse sobre la revelación divina. ¿Qué dice Dios? Y si tú me dices, pero Tomás, yo soy el único creyente en mi hogar. Yo soy el único. ¿Qué hago? Comienza tú pues con la palabra de Dios en tu vida. Y vas a poder ayudar algún día a otros miembros de tu familia. Pero alguien tiene que buscar la revelación divina. Felizmente la tenemos completo. También en el caso de Jacob, en el 28:10, vemos que en la siguiente generación Dios es fiel. 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y mira esta frase: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿De quién está hablando? Jesús. ¿Te das cuenta que Dios en cada generación se manifiesta, habla, se revela? Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz y llevar nuestra generación, nuestra familia, en los caminos de Dios. Pero sin la revelación, la redención de la familia es imposible. Mejor dicho, mientras no hacemos caso a la palabra de Dios, no solamente leerla, no solamente escucharla de vez en cuando, o el domingo cuando llegues acá, sino realmente recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. Poner en práctica los principios y leyes y palabras de Dios. Es la única esperanza para una familia. Y esto nos lleva a la siguiente palabra: reconciliación. Una familia redimida depende de revelación y depende de reconciliación. Capítulo 32. Leeremos el versículo 24. 32, 24. Así se quedó Jacob solo. Ya está regresando, pero en un momento él envía a su familia adelante. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Con quién está luchando aquí Jacob? Interesante, ¿no? El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora aquí vemos que Jacob estuvo en una lucha. Primeramente luchaba consigo mismo, pero aquí luchaba contra Dios. Porque si el ser humano no llega al momento de rendirse a Dios, por mucho que sepa de la palabra de Dios, por mucha revelación que haya, si no hay una reconciliación con Dios, mejor dicho, tú personalmente, como padre, como madre, como joven o señorita, tú tienes que ver tu relación con Dios. Tú tienes que reconciliarte con Dios. Y si hay algún conflicto, algún problema con otras personas, mire el capítulo 33, el versículo 4. Se encuentra después de muchos años, más de 20 años, otra vez con Esaú. Y Jacob está con mucho miedo porque Esaú había amenazado matarlo. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó
y oraron. ¿Qué había acá? Una reconciliación entre hermanos. La reconciliación con Dios es tu primera responsabilidad. Pero después, si estás con problemas, has tenido problemas desde hace años tal vez, con algún padre, algún tío, algún hermano, tu responsabilidad es ir a buscar a esta persona, pedirle perdón y dejar el asunto, perdonarlo totalmente. La reconciliación con Dios siempre resulta en reconciliaciones humanas. Y si no hacemos de nuestra parte, estamos pecando contra Dios. La familia disfuncional, redimida por Dios, es por la revelación divina, la palabra, y es por la reconciliación de los miembros. Tienes que humillarte. Si tú estás esperando que alguien venga a pedirte perdón, olvídate. Más bien, perdónalo. Aunque no te pide perdón, perdónalo totalmente. Y probablemente tú tendrás que pedirle perdón también, porque casi siempre es así. Supongamos que ha habido un conflicto con tu hermano, tu hermana o algún miembro de tu familia en el pasado. Y tú al analizarlo, ves que has separado la familia. Pero también al pensarlo bien, reconoces que tu hermano, por decir, tiene el 90% de la culpa. Entonces tú tienes solamente el 10% de la culpa. Él tiene 90%. Casi siempre parece ser así, ¿no? Entonces, estás esperando que Él venga para pedirte perdón. ¿Por qué? Porque a Él le corresponde el 90%, pues yo tengo apenas el 10%. Estás pensando totalmente mal. Lo que tú tienes que hacer es arreglar tu 10%. Nada más. Y olvidar totalmente el 90%. Ahora, de su punto de vista, probablemente tú tienes 90% de la culpa y él 10%. Pero eso no es problema tuyo. Arregla lo que es de tu parte. Pide perdón sin acusar. Pide perdón sin decir, claro, me doy cuenta, o si es que he hecho algo contra ti. Es la famosa, ¿no? Si es que, no es si es que. Has hecho algo, pues, y tienes que reconocerlo. Tienes que decir, yo reconozco que lo que yo hice o lo que yo dije de ti estaba equivocado. Yo pequé contra ti, te pido perdón. Sin acusarlo por su 90%. Y recuerda que el 90% ya no te corresponde a ti, es el problema de él y Dios. Tú arreglas de tu parte. Y si tomamos estos pasos de reconciliación, vamos a ver la verdadera restauración. Capítulo 35, versículo 1. Vemos una descripción del hogar ya redimido, se puede decir. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel. Betel significa casa de Dios. Quédate ahí. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantémonos, subamos a Betel, a la casa de Dios. Haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Han pasado 20 años o más de 20 años, pero Jacob reconoce que tiene que volver a Dios. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Este es Betel. Él y todo su pueblo, el pueblo que con él estaba, edificó allí un altar en la adoración a Dios. Llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios. El Betel significa Dios de la casa de Dios. Y vemos que hubo reconciliación con Dios y restauración. Ahora, tomando en cuenta estos relatos históricos de personas que vivieron hace 3,000 años, digamos,
¿Qué haremos hoy en día con nuestros hogares? En primer lugar, una palabra clave, puedes escribirlo ahí en el espacio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día? En primer lugar, arrepentirnos. Arrepentirnos. El arrepentimiento es lo que Dios exige de nosotros. Quisiera mostrarles algo. Buscan Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, la última página del Antiguo Testamento, y la primera página del Nuevo Testamento. Quiero mostrarles algo que Dios me mostró esta semana. El Antiguo Testamento termina con una profecía acerca de Elías, que fue parcialmente cumplida con la llegada de Juan el Bautista, porque Cristo dijo, Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía de Elías. Pero mira lo que dice acerca de Elías en Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ahí está la familia como debe de ser. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué tiene que maldecir Dios la tierra? Porque los hogares no están funcionando como tienen que funcionarse. Porque el corazón del hijo no es para sus padres, el corazón del padre no es para sus hijos. Pero Dios está diciendo acá, yo voy a enviar un profeta. Y él va a hacer llegar ese mensaje de ¿qué? Arrepentimiento. Ahora, voltea unas 2 hojas, son 400 años. Esta hoja en la Biblia representa 400 años entre los testamentos, ¿no? Llegamos a Mateo, leamos en Mateo 3:1 el cumplimiento de lo que Dios dijo 4 siglos antes. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿cuál es su mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también en el capítulo 4, versículo 17, Jesús mismo comienza a predicar. ¿Y qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, cuando tomamos la profecía de Malaquías, 400 años antes, y vemos que tiene que ver con el hogar, y cuando notamos el cumplimiento de la profecía en la vida y ministerio de Juan el Bautista y de Jesús, ¿qué es lo que necesitamos en el hogar? El arrepentimiento. Es dar la espalda a cosas que no nos convienen. Dar la espalda a los pleitos, los engaños, las mentiras, todo lo que hemos visto. La rivalidad, el favoritismo, la separación de familias. Dar la espalda. Ese es el arrepentimiento. Y después el número 2 en sus hojas, con el arrepentimiento viene la decisión. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que decidir. Y un caso muy lindo en el Nuevo Testamento, de aquel chatito Zaqueo, el cobrador de impuestos que vivía en el pueblo de Jericó. Y un día Zaqueo escucha que Jesús ha llegado al pueblo. Pero como es bajito y no puede ver por la muchedumbre, va corriendo adelante por la ruta por donde iba a pasar Cristo, sube al árbol y está en el árbol esperando ver a Jesús. Pero mira el texto, lo puse ahí en las hojas. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo, ¿dónde? En tu casa. Jesús está pensando no solamente en Zaqueo, sino en su casa. Como aquella noche cuando Pablo dijo al carcelero. El carcelero preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, cuando ellos creen también. Y mira, me gusta mucho la respuesta de Zaqueo. Cristo le habla
y dice, es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Bajó, dice, a prisa y le recibe gozoso. Esta es la respuesta correcta. Tenemos que decidir, pues. Bajar de donde estamos significa que tenemos que humillarnos y reconocer la necesidad que hay en nuestros hogares y nuestras vidas. Y después recibirlo a Jesús gozoso. ¿Y se acuerda lo que pasó? Cuando estaban en la cena, en la casa de Zaqueo, se nota que hubo un arrepentimiento y una decisión correctos. Porque Zaqueo se pone de pie y él dijo, yo voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres y voy a devolver lo que he quitado que no me correspondía. Se vio un cambio en su manera de ver las cosas. El arrepentimiento produce decisiones correctas. Si no nos arrepentimos, no podemos decidir bien. Decidimos bien solamente cuando damos la espalda a la rebeldía, al pecado, y damos la cara a Jesús por fe. Arrepentimiento y decisión. Y después la tercera palabra. ¿Qué haremos en nuestros hogares para nuestra familia? Arrepentirnos. Número 2, decidir. Número 3, ordenar. Ordenar. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por esto, hágase todo decentemente y con orden. Orden en la casa. Una casa donde hay mucha confusión, donde hay desorden en el horario, en la limpieza, en el trato entre la gente, y hasta en las comidas. Y cuando hay desorden en la casa, no glorifica a Dios, no honra a Dios. Tiene que haber orden en la casa. Mira lo que Dios dijo a Abraham, o acerca de Abraham. ¿Se acuerdan? Está ahí el texto. Porque Dios dice, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Al rey Ezequías, un día Dios le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Él clamó a Dios y Dios le dio 15 años más. Pero aún así solamente vivió hasta los 50, 55 años más o menos. Ahora, el mandato de Dios es poner orden en la vida y en la casa. Y este orden viene por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Te animo, te insto esta mañana a poner toda tu confianza en Jesucristo. Para decirle, Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias que resucitaste para darme la vida. Me entrego a ti y te recibo en mi vida. Y Dios va a poner orden en tu vida para que también haya orden y bendición de Dios en tu casa. Vamos a inclinar la cabeza para orar juntos. Te invito a orar a Dios en este momento, en tu propio corazón. Pídele perdón, confiesa tu pecado a Él. Invítalo a tu vida, entrégate a Cristo Jesús de una vez. Pon tu confianza en Él. Padre, aquí nos tienes en tu presencia, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Gracias que tú nos has dado la revelación divina, tu santa palabra. Y has enviado a tu Hijo Jesús, el que tomó nuestro lugar en la cruz. Gracias, Padre, que has provisto todo lo necesario para nuestra salvación y la vida eterna en Cristo. Te pedimos por cada persona aquí y cada familia representada, Padre, tu bendición y tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.